El grupo que nos va a contar Claudio Jacqueline, que está aquí. Muchísimas gracias, Claudio. El grupo de los neutrales. Podríamos decir que el grupo de los neutrales, aunque hubo una novedad en el documento final. A ver. Y la verdad es que es una novedad que deja en una mejor posición a la Argentina, o por lo menos menos lejos de lo que estaban. ¿Por qué? Porque el Grupo de Lima, que integra a la Argentina, con otros 13 países, que tiene el apoyo de Estados Unidos, había criticado esta reunión que se está haciendo en Montevideo de lo que podemos llamar los neutrales, que por un lado están lo que se llama el mecanismo de Montevideo, liderado por México, Uruguay y los países de la Comunidad del Caribe, y la Comunidad Europea. Buena parte de la Comunidad Europea, liderada por la alta representante para los asuntos exteriores de la Comisión de la Comunidad Europea, y Francia, Italia, España, Reino Unido, Holanda, que también se sumaron a esta iniciativa. Finalmente, de esta reunión que empezó hoy al mediodía y que acaba de terminar, salió un documento en el que, yo te diría, resultado final, le torcieron el brazo a Uruguay y México. ¿Por qué? Porque estas son imágenes, ¿no? De la reunión del encuentro. Aquí la tenemos a Federica Mogherini, que es la alta representante para los asuntos exteriores de la Unión Europea, y el comunicado finalmente termina haciendo un llamado a elecciones creíbles, transparentes y libres, a respetar la división de poderes, a respetar la Constitución y a asegurar la vigencia del Estado de Derecho. Mientras, hasta que empezara esta reunión, lo que había era una decisión, que era la del mecanismo de Montevideo, liderado por Uruguay y México, dos países con tradición muy neutralista, particularmente México amparado en la doctrina Estrada, y Uruguay, en que su tradición y sus intereses y sus vinculaciones del gobierno actual lo llevaban a una posición que estaba mucho más cercana de Maduro. Si te querés, después hablamos de los intereses que hay detrás y qué pasa dentro de la fuerza gobernante, de la coalición gobernante uruguaya, que hace que esta situación sea una situación que lo pone siempre en una situación muy incómodo. De hecho, todo lo que intentó hacer Uruguay era no hacer este pedido de llamado a elecciones, que era lo que le pedía el Grupo de Lima. El Grupo de Lima interpretaba que esto era parte de una dilación más que favorecía a Maduro. Claro, la idea de llamar al diálogo entre la oposición y el régimen de Maduro, que estaba impulsada por México y Uruguay, era la estrategia perfecta para Maduro porque se pateaba la pelota para adelante del conflicto. Así se interpretaba, como que este conflicto. De todas maneras, Argentina, que había tenido una de las posiciones más duras, había dicho, bueno, está bueno que estos espacios se empiecen también a activar, porque de hecho estos países habían sido hasta hace nada mucho más cercanos a Maduro. Y pensá, y a esto voy cuando te decía lo que pasa dentro de la coalición gobernante, pensá que en Uruguay, hace nada, Uruguay, la coalición gobernante, es decir, el Frente Amplio, expulsó a Luis Almagro, el titular de la OEA, por sus posiciones duras contra Venezuela, Es muy para saldar sus conflictos internos, porque estaban expulsando a dos dirigentes del Frente Amplio por inconductas, por corrupción, los saldaron como esos referees que en el partido de fútbol, para compensar un error, echan a uno del otro equipo. Bueno, hicieron lo mismo, lo echaron al Magro del Frente Amplio, al que nunca había pertenecido, por otra parte, lo cual era curioso. Y ahora, después de haber tenido una posición muy favorable, muy cercana, muy de acompañamiento de Maduro, llegaron a esto. El tema además tiene un elemento muy relevante. ¿Por qué? Que era una cosa que me señalaban hoy en la Cancillería Argentina cuando consultaba sobre esto que estaba ocurriendo en Montevideo. Varios países de Europa que están acá, ahora en Montevideo, están en una situación muy incómoda porque ellos habían reconocido a Maduro, que es lo que no hace el Grupo de Lima. El Grupo de Lima dice, Maduro no llegó a este periodo presidencial de manera constitucional. Es ilegal la manera en la que está Maduro. Maduro es hoy un dictador que no está en este lugar por los mecanismos constitucionales. Al desconocer esto, porque el mecanismo que hizo viola, se entiende, y esto es lo que dice Guaidó y los opositores, viola la Constitución vigente, los países europeos que habían reconocido a Maduro estaban en una posición incómoda, porque ahora no podían salir a reconocer a Guaidó. ¿Cuáles eran esos países? Mira, básicamente Francia, Italia, España, que además tienen conflictos con sus propias coaliciones internas.
porque son, en algunos casos, como el de España, que tiene una coalición interna muy frágil, con muy poca legitimidad realmente, y que va tratando de asentarse con el tiempo, esto lo complica. Frente a esto, ¿qué dice Argentina? Celebra, y celebra el comunicado final. Claro. ¿Por qué? Porque lo ve más cercano a la posición que ellos habían manifestado en el Grupo de Lima, que los ponía en una situación incómoda, porque acá hay un parteaguas. Así como hay un parteaguas en la región que es Maduro, también hay un parteaguas en el conflicto. Que es Donald Trump. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué esgrimen todos? Bueno, lo que pasa es que si apretamos mucho el acelerador contra Maduro, lo que se viene es una invasión de Estados Unidos. Claro. Este es lo que esgrimen quienes están más cerca de una salida negociada. Los otros dicen, si no apretamos el acelerador, que parece haberse roto, haber hecho un quiebre en la situación, perdemos el momento, como ya pasó con otros momentos, que después la oposición termina reprimida, dividida y vuelve a foja cero toda la situación. Entonces, el grupo de hoy, de contingencia, de contacto internacional, ¿qué dice? Tenemos un listado de los países que integran el grupo de contacto internacional. Contacto internacional. Allí están Uruguay, como bien señaladas, y México, bueno, al frente de la postura más negociadora. Totalmente. ¿No? Bolivia, igual que Ecuador, Bolivia, obviamente. Claro, alineado a la patria grande. Ecuador, Costa Rica, Francia, España, Italia, Portugal, Alemania, Holanda, Gran Bretaña y Suecia. Ahora, Claudio, España le había dado un plazo de 8 días para llamar a elecciones y a partir de ahí lo reconoció al gobierno de Guaidó. Bueno, claro, pero lo que pasa es que esto viene con posterioridad a una serie de situaciones en las que no habían tomado parte. Entonces, ahora, de alguna manera, aunaron una posición. De hecho, por eso está la alta representante para los asuntos exteriores de la Unión Europea en esta reunión, y esto implica que le dieron ahora un emplazamiento. No le pusieron la fecha, no hay fecha, este es un tema, pero lo que ellos dicen, me dicen, bueno, que se empiece a hablar a elecciones es el paso para llegar a una salida. Además, y esto también es un punto muy importante, es que se permita el ingreso de la ayuda humanitaria. Claro, hoy hablábamos por una conversación telefónica con un diputado de la Asamblea que planteaba que esto no está sucediendo. Bueno, estaban bloqueados, como vimos en fotos, como vimos lo que había ocurrido. Y hasta acá, lo que había en el primer borrador, que es interesante ver, porque había un primer borrador y hay un documento final. El primer borrador dice, expreso compromiso para asistencia para aliviar la situación humanitaria. Ahora intiman a permitir el ingreso de la ayuda humanitaria. Así como explícitamente hablan de la vigencia del Estado de Derecho, la división de poderes, que esto era algo que no sucedía, que claramente no sucede, sobre todo por la cooptación que hay de la justicia por parte del régimen de Maduro, y entonces esto hace que, bueno, se dio un paso más para ponerle presión internacional a Venezuela. ¿Resuelve la situación? De ninguna manera. La situación solo se va a resolver internamente y esto lo tienen claro todos los países. Y hay otra cuestión, ¿no? ¿Qué elecciones? ¿Elecciones para qué? Porque Maduro está llamando elecciones para una nueva Asamblea Nacional, no para un nuevo presidente. No, claramente lo que están diciendo es elecciones presidenciales, libres, transparentes y creíbles. Claro. Digo, porque aparte ponen una palabra que si uno lo mira en términos de rigor jurídico-político, decimos que es creíble. Claro. Bueno, podemos discutir qué es creíble. Sí. Transparente, podemos saber qué es transparente y podemos saber qué es libre. Este es un punto donde seguramente habrá muchas discusiones, pero es un paso y es un paso en la presión. A esto, déjame decirte un tema que mira con mucho interés la Argentina, desde la Cancillería Argentina, que es cómo va a funcionar el flujo de divisas que reciba Venezuela por la exportación de petróleo. Y ahí están apuntando a que deje de ir ese flujo de divisas al gobierno de Maduro y que pueda tener algún control la oposición vía el control parlamentario. A esto están apuntando porque de acá, y esto es lo que, de alguna manera, la medida que de Estados Unidos tomó respecto de las refinerías de PDVSA en Estados Unidos, que pueden hacer cambiar el fiel de la balanza. De todas maneras... Está Arabia Saudita comprándole petróleo a cambio de oro, así que... La situación es de una fragilidad extrema, la posibilidad de que el baño de sangre, que ya existe hoy en Venezuela, se agrave. Con lo cual, está moviéndose. Ahora, es cierto que lo de hoy, que parecía que podía llegar a ser algo casi anodino, que le diera hasta un poco de oxígeno a Maduro. De hecho, Maduro, hace 7 horas en Twitter, celebró la reunión. El encuentro, exactamente. Pero no el resultado.
no he visto, hasta cuando ahora entré no. acá, ningún tuit de Maduro que dijera que celebrara el pedido del Grupo de Contacto Internacional de elecciones libres, de respeto a la vigencia del Estado democrático y la división de poderes y el ingreso de ayuda humanitaria. Los neutrales más cerca del Grupo de Lima que de Maduro, en definitiva. Yo te diría que hoy dieron un paso en el que se pusieron un poquito más cerca, le pusieron un poquito más de presión a Maduro y la situación empieza que, al menos en el plano internacional, ya casi la balanza esté casi toda inclinada. Bueno, muchísimas gracias, Claudio, por estas novedades tan importantes. Gracias. Vamos a otro tema. Tenemos novedades. El presidente Mauricio Macri cumplió 60 años y además Lucrecia Martínez